encima de las reglas. Y una vez Jesús les recuerda a sus amigos fariseos la historia de David con los panes de la proposición, de inmediato les hace saber y se remite a la historia de la creación para decirle a los levitas, para decirle a los fariseos, para decirle a los religiosos: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Cuando usted lee la historia de la creación, usted descubrirá que en un día Dios hizo unas cosas, el otro día hizo otras cosas, el otro día hizo otras cosas, el otro día hizo otras cosas, el otro día hizo al hombre y hizo a la mujer. Y dice la Escritura que después de haberlo hecho todo, ¿qué hizo? Descansó. ¿Necesitaba Dios descansar? ¿Necesitaba Dios cogerse una siesta? La Biblia dice: Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no duerme. Dios no necesitaba descansar. ¿Por qué dentro de la historia religiosa de Israel aparece entonces diciendo que Dios descansó? ¿Cuál era el propósito del descanso de Dios? ¿Cuál era la intención del descanso de Dios? Pues Jesús está diciendo que la intención del descanso de Dios era para enseñar a sus criaturas a descansar. Porque usted no puede trabajar los 7 días a la semana, ni puede trabajar las 24 horas del día, ni puede trabajar los 365 días del año. Usted empieza a trabajar las 24 horas del día y usted empieza a trabajar los 7 días de la semana, y yo le aseguro que no llega a 3 semanas. Usted se divida antes de las 3 semanas. La razón por la que Dios descansó no fue porque Él estaba agotado, ni porque Él estaba cansado, ni porque Él ahora necesitaba cogerse una siesta de tanto haber trabajado. La razón por la que Dios descansó, dice Jesús, que fue precisamente para enseñar a sus criaturas la importancia del descanso. El sábado fue hecho, dijo Jesús, por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Cuando Dios hizo la ley del sábado para Israel, ¿sabe lo interesante? El hombre ya existía. Y ya el hombre había conocido la necesidad del descanso. Y ya el ser humano descansaba. Cuando Dios llamó a Abraham, ya Abraham conocía la ley del descanso. Cuando Dios intervino con Noé, Noé conocía la ley del descanso. Los hombres antes de Israel ya conocían la ley del descanso. La razón por la que Dios le entrega a Israel en la ley la importancia del descanso es llana y sencillamente para que el pueblo conozca el proceso de buena mayordomía del cuerpo. El proceso de la buena mayordomía que todos y cada uno de nosotros necesitamos tener. Pero llana y sencillamente, el ser humano no fue creado para ser víctima de reglas y de normas. Las reglas y las normas son buenas. Las reglas y las normas son necesarias y son maravillosas si las hacemos para el Señor. Pero usted como cristiano no puede victimizarse dentro del marco de unas reglas y dentro de unas normas. Usted no puede caer en la trampa de deshumanizarse como resultado de reglas y de normas, porque por encima de las reglas y de las normas está precisamente la humanidad que Dios creó en usted.
Jesús va a decirle a los religiosos de su tiempo que el sábado fue creado para beneficio del hombre. Pero déjeme decirle algo, tampoco fuimos creados para guardar el domingo, ¿sabe? La única razón por la que los cristianos celebramos nuestras reuniones en domingo es porque nos regocijamos en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única razón por la que la iglesia primitiva le llamó al domingo el día del Señor es porque llana y sencillamente entendió que el domingo es el día que la cristiandad celebra la resurrección de Jesucristo. Pero usted y yo no podemos hacer de la experiencia dominical una experiencia de normas y una experiencia de reglas, porque tampoco fuimos creados para guardar el domingo. Si el cristianismo consistiera solamente en guardar un día, el cristianismo sería lo más fácil. Ser cristiano sería cuestión de guardar un día. Si el cristianismo fuera cuestión de ir a la iglesia, pues ya hoy nosotros llenamos la cuota. Aquí estamos en la iglesia. Pues ya podemos hacer un asterisco. Esto lo cumplí. Ya fui a la iglesia, soy salvo. Si el cristianismo fuera cuestión de leer la Biblia, pues ya sencillamente ya hemos cumplido, porque hemos leído pasajes de la Sagrada Escritura hasta en las pantallas. Si el cristianismo fuera solo cuestión de cantar corito, óigame, ya todos nosotros cumplimos con ese proceso. Pero ¿sabe qué? Lo fundamental de la fe cristiana no está enmarcado en reglas. Lo fundamental de la fe cristiana no está enmarcado en dogmas. Lo fundamental de la fe cristiana está enmarcado en estos principios bíblicos. Número 1, el amor. Si usted vino el domingo a la iglesia o fue el sábado a la iglesia, pero usted no tiene amor, vino a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Lo fundamental es el perdón. Si usted no ha podido perdonar a la gente que le ha herido y que le ha lastimado, querido, usted habrá venido a la iglesia, pero no se parece a Jesús, porque para parecerse a Jesús hay que perdonar. Lo importante en la experiencia de la fe cristiana es la misericordia. Lo importante en la fe cristiana es el servicio. El que podamos servir. El que podamos extender manos hacia la vida de otros. Lo importante de la fe cristiana es la justicia. Lo importante de la fe cristiana es la verdad. Lo importante de la fe cristiana es la paz. Lo importante de la fe cristiana son las virtudes cristianas. Lo importante de la fe cristiana son los valores cristianos. Nuestra prioridad cristiana no puede ser desatender lo que es fundamental para la fe, para simplemente querer pronunciarnos dentro de una vida de beatos, sin acciones que propendan al testimonio de Jesucristo. El desafío de la fe cristiana va mucho más allá de lo que es una reunión congregacional, de lo que es una confesión dogmática o denominacional. El desafío de la fe cristiana va mucho más allá de lo que es guardar un sábado o de lo que es guardar un domingo. Esas reglas pueden ser buenas, y de hecho las Sagradas Escrituras dicen que quien las hace para el Señor las hace. Yo no tengo ningún problema con un hermano que quiera dedicarle al Señor el lunes. Pues si se lo quiere dedicar, al Señor se lo dedica. Y si alguien quiere dedicarle al Señor el jueves, pues si se lo quiere dedicar, al Señor se lo dedica.
A fin de cuentas, cualquiera de los días tiene las mismas 24 horas, los mismos minutos y los mismos segundos. Le pasan las mismas lunas y el mismo sol. No, querido. Nuestra prioridad cristiana va más allá que meras reglas y meros estatutos. Si leemos precisamente el capítulo 1 y verso 27 de Santiago, mire qué dato interesante vamos a encontrar aquí. Santiago capítulo 1 y versículo 27 dice de la manera siguiente: la religión que pura, y si es pura, si esa es la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, entonces es la que debemos seguir. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha está traducida precisamente en la piedad. Mire qué dato interesante. En las versiones del Buen Español, porque déjeme decirle algo, hay versiones extraordinarias de las Sagradas Escrituras hoy, pero a veces no tienen las mejores traducciones en el mejor español. Pero las traducciones en el mejor español transforman la palabra amor, cuando trata de acción, por piedad. Por caridad. Porque a fin de cuentas, la caridad y la piedad es la acción del amor. Mire, cualquiera puede decir que ama. Eso hasta nos lo cantan. Eso hasta lo cantamos. Cualquiera puede decir en un poema que ama. Pero con que alguien diga que ama no es suficiente. Con que alguien diga que ama, eso no hace trascendencia. La verdadera manifestación del amor es su acción. Y desde luego, el deber y la responsabilidad de la iglesia tiene que ser enfocada en lo que es prioritario, en lo que es importante. La verdadera responsabilidad de los cristianos tiene que estar enfocada en lo que es vital y en lo que es necesario. Desde luego que vamos a cantarle al mundo sobre el amor de Dios, pero el amor de Dios, dice la Escritura, que ha sido derramado sobre nuestros corazones. Y si el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, nuestras acciones para con todos los que están en nuestro entorno, para con todos los que están a nuestro alrededor, tienen que ser de amor. Desde luego, a mí me encanta el planteamiento bíblico que hace las Sagradas Escrituras sobre la importancia que la iglesia debe tener hacia los pobres. Pero ¿sabe también que me encanta? El desafío que hace la Sagrada Escritura a los pobres. Los pobres no deben recostarse de su pobreza simplemente para esperar ayuda. Porque déjeme decirle algo, hay gente que del Padre Nuestro lo único que les gusta es el vénganos. No, desde luego. Si tu hermano te bendice, a ti que eres pobre, tu deber y tu responsabilidad también es bendecir a tu hermano. Ah, pero
bendecir si soy pobre? Tienes manos, tienes fuerza, tienes vitalidad, tienes energía, tienes salud. Pues bendice a tu hermano. ¿Pero cómo? Óyeme, si tu hermano te bendice a ti económicamente, dile, oye, ¿qué día paso por tu casa para ayudarte a recoger el patio? ¿O qué día paso por tu casa y te ayudo a lavar ventanas? ¿O qué día? Oiga, porque del Padre Nuestro el vénganos nada más no puede ser. Es el justo equilibrio de la vida. Porque a veces hacemos de la pobreza una religión y caemos en la trampa precisamente dentro. Óigame, mire, yo le voy a decir con franqueza, hay gente que su religión son sus debilidades. Yo recuerdo una vez, yo estaba en Estados Unidos y cuando terminé de predicar se me acercó una persona y me dijo, mire, ore por mí. Porque fíjese una cosa, este brazo se me está adormeciendo mucho y yo creo que si usted ora por mí, el Señor puede obrar un milagro. Claro, él dice que este brazo se le está adormeciendo, pero realmente el que yo le veía dormido era el derecho. O sea, yo no le veía el izquierdo dormido, el que yo le veía adormecido, porque lo tenía en una posición, era el derecho. Entonces cuando me dice sí, pues yo inmediatamente, claro, con mucho gusto, y cuando le agarré la mano derecha me dijo, no, esa no, porque por esa yo cojo la pensión. No vaya a ser que me la sane. Y entonces sí que se complique la cosa. Y yo le dije, pues discúlpeme, Señor, pues entonces sánale esta, que esta él no tiene nada que recibir. O sea, hay gente que hace vidas religiosas de sus deficiencias, de sus angustias, de sus enfermedades, de sus dolores. Es más, hay gente que le encanta hacer sentir culpable a sus hijos con sus dolores y con sus angustias. Los hijos los llaman a distancia para saber del papá y de la mamá, y en lugar de decirle yo estoy feliz en Jesucristo, yo estoy contento en el Señor, óigame, le llama el hijo y le llama, papi, ¿cómo está? Aquí muriéndome. Le crean un sentimiento de culpa horroroso al hijo, a la hija. Yo creo en el justo balance, pero el justo balance exige precisamente de aquellos que tal vez estamos en una mejor posición. La gente es más importante que los sistemas. La gente es más importante que el ritual. La gente es más importante que los dogmas. La gente es más importante que la religiosidad. El mejor culto que damos a Dios, el mejor de los cultos que le damos a Dios, es cuando se lo damos a través de nuestros semejantes. ¿Me entendió bien? El mejor culto que le damos a Dios no son los coros que cantamos, no es la predicación que predicamos. El mejor culto que le damos a Dios es el que le damos a través del servicio de misericordia, de compasión a nuestros semejantes. Yo quiero brevemente invitarlos a que mire conmigo Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Mateo 25, verso 31 al 46. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer,
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? Ven que no es un cuento mío, no es una historieta que yo me estoy inventando. Es la palabra de Dios la que nos envía este gran desafío. Es la palabra de Dios la que nos plantea. Mire, la Biblia usa una expresión que a mí me fascina, que yo la utilizo muy a menudo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A mí me encanta esa expresión de las Sagradas Escrituras. Me la disfruto a la saciedad. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Sabe? La experiencia de la vida cristiana es un desafío para todos los hombres y mujeres que servimos al Señor. Es el desafío que nos hace entender que nuestra mejor revelación de Dios en nuestra vida no está enmarcada en un aspecto cultico. Nuestra mejor revelación de Dios en nuestra vida está manifestada a través de nuestras acciones de amor, de compasión, de servicio, de misericordia, de justicia, de verdad y de entrega. Martín de Tours era un joven militar. Cuenta en su historia que camino a Francia, bajo una noche tempestuosa de mucho frío, se le apareció un mendigo y le pidió un pedazo de pan. De lo poco que tenía en su alforja, compartió con aquel mendigo. Pero cuando le miró, se dio cuenta que el mendigo titiriteaba de frío. El frío era insoportable. Y él, no teniendo algo extra que dar, se quitó su capa y se la dio al mendigo. Llegó hasta el lugar donde había sido asignado con su grupo de ejército en Francia. Y esa noche durmió y tuvo un sueño. Cuando en el sueño vio un personaje que se acercaba a él, y de inmediato su intuición lo reconoció. Cuando lo vio acercarse, le dijo Jesús. Pero cuando le dijo Jesús, descubrió que Jesús
tenía la capa que él le había dado al mendigo. Amén. Querido, nosotros no podemos perder de perspectiva que los actos de misericordia son precisamente lo que más alto habla de nuestra fe. Hagamos que nuestra fe hable alto. Hagamos que nuestra fe sea evidente, no a base de aspectos de religiosidad que a la larga laceran y lastiman, sino a base de actos que revelen al Dios de amor que está en nosotros. Que el Señor me los bendiga.